Hola, en este vídeo vamos a abordar el tema de la asistencia ventricular izquierda de larga duración como terapia de destino. Hablaremos de puntos claves en la indicación, el implante y el seguimiento de estos pacientes. Es muy importante empezar recordando estas cifras sobre la insuficiencia cardíaca para hacernos una idea de la dimensión del problema. De hecho, en los últimos años esta enfermedad ha venido a denominarse la pandemia global o pandemia del siglo XXI. Aunque el gold estándar del tratamiento de insuficiencia cardíaca avanzada es el trasplante cardíaco, se está produciendo un mayor pool de pacientes candidatos con una oferta limitada de donantes, y además existen cada vez más pacientes con contraindicaciones para el trasplante cardíaco, lo que hace que en los últimos años haya emergido con fuerza la terapia con dispositivos de asistencia ventricular izquierda como alternativa al trasplante. ¿Y cuáles son las indicaciones actuales de estos dispositivos? Pues como puente de trasplante porque el paciente presenta alguna contraindicación temporal, como puede ser la hipertensión pulmonar o una neoplasia, como puente de recuperación en determinadas patologías, o como puente a terapia de destino cuando el paciente presenta comorbilidades que no son modificables o por edad del paciente. Estas indicaciones, puente a trasplante o puente a terapia de destino, están reflejadas en las guías tanto europeas como americanas con la indicación clase 2A, como veis en la diapositiva. El desarrollo de los dispositivos de asistencia ventricular empieza con el primer implante en el año 66 por DeBakey, y desde entonces se han ido sucediendo distintas generaciones, siendo cada vez dispositivos más pequeños, permitiendo un implante intracorpóreo y con consolas más manejables que hacen más fácil que el paciente pueda ser alta domiciliaria, y en general también con menos complicaciones. Las primeras generaciones eran dispositivos neumáticos, pulsátiles, y ahora las generaciones más actuales son generaciones de tipo centrífugo o tipo continuo. El ensayo REMATCH, publicado en el año 2001, fue el primer estudio aleatorizado que demostró que la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca terminal que no se trasplantaban tenía mejor pronóstico cuando se implantaba un dispositivo de asistencia ventricular con respecto a los pacientes que solo llevan tratamiento médico óptimo. Como veis en la diapositiva, la supervivencia pasó al año de una supervivencia del 25% al 52%. Desde este estudio se han ido realizando análisis con las distintas generaciones de dispositivos y que han ido demostrando una mejoría de la supervivencia de estos pacientes hasta alcanzar actualmente cifras cercanas al trasplante cardíaco a los 2 años. Los dispositivos utilizados mayormente en España han sido el Hardware y el HeartMate 3, aunque en el año 2021 Medtronic suspendió la distribución y venta de su dispositivo. Por tanto, actualmente solo disponemos del modelo HeartMate 3 de Abbott. HeartMate 3 incorpora una bomba de levitación magnética completa del rotor, canales más grandes para la circulación de la sangre y un sistema de pulsatilidad intrínseca artificial. Estas mejoras técnicas contribuyen a una mayor hemocompatibilidad, lo que probablemente justifica los mejores resultados con respecto a generaciones previas. En el año 2019 se publicó el estudio Momentum 3, un ensayo clínico aleatorizado en el cual se comparaba el HeartMate 3 con el modelo más antiguo HeartMate 2, y este estudio demostró que el HeartMate 3 tenía mejores resultados a expensas de una menor tasa de ictus, reintervención por difusión de la bomba y ausencia de trombosis. Además, la supervivencia global a los 2 años fue del 82%, como decíamos antes, comparable al trasplante cardíaco. Además, actualmente tenemos un estudio a 5 años que confirma esta supervivencia a 5 años, con una supervivencia de casi el 60% y con una mejora de la calidad de vida en la mayoría de los pacientes. Este dispositivo HeartMate 3, como veis aquí, este es un dispositivo que sacamos de un paciente que se trasplantó, ¿vale? Como veis aquí, esta es la parte de que llamamos el influ, que se conecta al lápiz ventricular, ¿de acuerdo? Como veis en la diapositiva, aquí estaría el rotor, relativamente pequeño, como veis aquí, para poder que está intracorpóreo y da un flujo de hasta 6 litros fácilmente. Y esta es la parte del outflow que llamamos, que es el injerto que va a la aorta, ¿de acuerdo? Este es el cable que denominamos drive line, que luego va al monitor. Y nosotros en nuestro centro utilizamos una estrategia mínimamente invasiva para implantar estos dispositivos mediante 2 toracotomías. Usamos la cotas torácica preoperatoria para decidir el espacio intercostal más apropiado para implantar la propia bomba en el ápex, y el TAC para decidir la toracotomía derecha para implantar el outflow, como habéis visto, el injerto a la aorta. Estas son imágenes de quirófano. Como veis, lo primero que se hace es colocar este anillo que veis aquí en el ápex ventricular, se hace un orificio y, como veis aquí, simplemente luego se conecta y se encaja el dispositivo. Y como decíamos, la parte del injerto del outflow se pasa de una parte a otra para conectarlo a la aorta, como veis en la diapositiva. Además del implante del dispositivo en sí, los pacientes, como veis en la diapositiva, pues van a llevar un pequeño controlador del sistema que va conectado a través del que llamamos el cable del driveline, que sale más o menos a nivel del ombligo del paciente, y este controlador va a dar una serie de mensajes en cuanto al flujo, la potencia y alguna alarma que pueda aparecer, y además esto va conectado a unas baterías que el paciente debe llevar constantemente conectadas. Estas son las complicaciones más importantes en el seguimiento de los pacientes con un dispositivo de asistencia ventricular, muchas de ellas debidas a la ausencia de pulsatilidad. La complicación más frecuente sigue siendo la hemorragia digestiva, las infecciones de driveline, y las más serias son las más graves, evidentemente, los accidentes cerebrovasculares. En general, estos pacientes los seguimos en consultas una vez al mes para repetir analítica, hacer un análisis
clínico del paciente y cada 2 o 3 meses repetimos una ecografía. Así vamos controlando la posible aparición de complicaciones y si el dispositivo está funcionando correctamente. En cuanto al tratamiento médico añadido a estos pacientes, lo único que tienen que suplementar su tratamiento habitual es que deben estar anticoagulados con Sintón, con un INR entre 2 o 2,5 y además con aspirina. En cuanto a otras claves esenciales en el manejo y seguimiento de estos pacientes, se podría incluir una adecuada elección del paciente, ya que el paciente debe de poder manejarse con el dispositivo, y también es importante un adecuado apoyo familiar o social. De hecho, otro punto esencial es la parte formativa que se realiza con el paciente y sus familiares durante el ingreso para enseñarles el funcionamiento del dispositivo, el manejo de las baterías, las curas del driveline y la correcta identificación de las alarmas del controlador. En este punto es clave la labor de una figura muy importante que nosotros denominamos Bar Coordinator, que es una enfermera coordinadora de asistencias que se dedica a todas estas labores de formación y control y que nos ayuda a los especialistas a servir de común nexo de unión y control entre el paciente y nosotros. Y por último, pero no por ello menos importante, la formación de un equipo multidisciplinar de insuficiencia cardíaca formado por cardiólogos, cirujanos cardíacos, anestesistas, intensivistas, hematólogos, y también la formación de los compañeros de atención primaria, de otros cardiólogos de áreas que van a encargarse del cuidado de estos pacientes, y de hecho generalmente nos ponemos en contacto con ellos, les enviamos información relevante para el manejo y correcta identificación de problemas más sencillos que puedan detectar y solucionar ellos, y además para que tengan la posibilidad de contactar con nosotros de forma rápida y efectiva. Y para finalizar, como conclusiones, podríamos remarcar que los dispositivos de asistencia ventricular de larga duración como terapia de destino mejoran la supervivencia con respecto al tratamiento médico convencional en aquellos pacientes que no se pueden trasplantar, y que además mejora la calidad de vida de forma muy significativa, que hay que pensar en ellos en pacientes con insuficiencia cardíaca terminal que no son candidatos a trasplante cardíaco. Para remitirlos a unidades de insuficiencia cardíaca avanzada hay que se valore el implante de este dispositivo, y que el implante y manejo de estos pacientes debe realizarse en por equipos multidisciplinares, y además recalcar la importancia de la información al paciente y su educación. Gracias.